Buen día, mi nombre es Aaron Domínguez. El título de esta discusión es Discípulos hacen discípulos. Y el tema es la epístola de Pablo a Tito. El liderazgo y la responsabilidad es lo que separar un estudio bíblico de una iglesia de Dios. Veremos en un resumen rápido de esta carta cómo edificar una iglesia y cómo Pablo repite algunas cosas que dijo antes él en primer Timoteo. Este mapa nos muestra cómo, en contexto, el apóstol Pablo le da la responsabilidad a Tito de preparar un lugar para el crecimiento de las congregaciones en la isla de Creta, un centro para el comercio y el comercio en naval. Bueno, Tito, capítulo 1, versículo 1. Pablo, un esclavo de Dios y un apóstol de Jesucristo según la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Este libro es único de Pablo que está instruyendo a Tito en la fe, los elegidos, la verdad, que es diferente a sus otros 12 libros o cartas. Versículo 2. En la esperanza de la vida eterna que Dios, que no puede mentir, prometió antes del tiempo eterno. Este es un doble sentido porque los cretenses eran famosos por mentir. Para establecer el resto del capítulo, Dios de la creación, el Dios de Israel, no puede mentir. Sin embargo, el Dios de la mitología griega, Zeus, se creía y se la enseñaba que había nacido en Creta. Es conocido por mentir y seducir a las mujeres, en oposición al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de este mundo es el padre de las mentiras. Fue un mentiroso desde el principio y en la naturaleza de Zeus sedujo a Eva al engaño. Esto aparece como la ciudad natal del diablo y sus parientes. Continuando en Tito, versículo 3, y en sus propias temporadas reveladas en su palabra, en la proclamación que se me ha confiado según el mandamiento de Dios nuestro Salvador. Versículo 4. A Tito, mi verdadero hijo, según nuestra fe común, gracia y paz de Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador. El nombre de Tito significa honorable en griego. Él es un converso del apóstol Pablo de Gálatas capítulo 2 versículos 1 a 3. Entregó la segunda carta a la iglesia de Corintio. Lo encontramos en 2 Corintios capítulos 7 y 8. Tito es mencionado 12 veces en la Santa Biblia. En comparación, Timoteo solo 7 veces. Versículo 5, capítulo 1. A causa de esto os dejé en Creta, para que pudieras poner en orden las cosas que faltaban y nombraras ancianos en cada ciudad. Como te dije en los próximos 4 versículos, Pablo le dará a Tito una lista de rasgos que se requieren para aquellos hombres que sirvan en el ministerio de Dios. Entonces, la iglesia y hoy en el siglo XXI. Versículo 6. Si alguno es irresponsable, el marido de una sola mujer, teniendo hijos creyentes, no bajo acusación de libertinaje o insubordinado.
Versículo 7. Porque corresponde al supertendiente ser irreprensible como mayordomo de Dios, no obstinado, no de mal genio, no dado al vino, no un juelgista, no codicioso de ganancia vil. Versículo 8. Pero hospitalario, amante del bien, autocontrolado, recto, santo y disciplinado. Versículo 9. Aferrándose a la palabra fiel de acuerdo con la enseñanza para que pueda animar con una sana enseñanza y condenar a los que la contradicen. Sí, compararás esta lista con primera de Timoteo, capítulo 3, con alguna repetición obvia. Encontrarás no menos de 27 requisitos para que los siervos de Dios en el ministerio sean responsables. Pablo, en cada una de sus cartas, se asegura a su audiencia de que la Biblia está destinada a ser vivida. A continuar, versículo 10. Porque también hay muchos insubordinados, habladores vacíos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. La rebelión es la pecada de Corre del libro de los Números. A los judíos rabínicos se les conoce como la circuncisión porque enseñaron y todavía enseñan que ser descendiente de Abraham es una garantía para el cielo. La vida después de la muerte, si ese descendiente está circuncidado y es un judío ortodoxo. Su versión del judaísmo ortodoxo, los mismos problemas existentes con los que Jesús luchó, existen hasta el día de hoy. Versículo 11. A quienes es necesario silenciar que derrocan casas enteras, enseñado cosas que no debieran por el bien de la ganancia básica. Pablo es claro para Tito, silenciar su confusa herejía. Versículo 12. Uno de ellos, un profeta propio, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, bestias malvadas, glotones perezosos. Epimenides, ese de nombre allá, en la pantalla, este supuesto profeta, un filósofo griego, es citado por Pablo a Tito para llevar a casa el punto de que contender con los mentirosos es importante silenciarlos, incluso si están usando información contemporánea. En Hechos, capítulo 17, versículo 28, citando, porque en él vivimos y nos movemos y existimos, como también algunos de sus propios poetas han dicho, porque también nosotros somos su descendencia. Así es un poema de Arato, un compatriota griego del apóstol y predecesor de Pablo por unos como 3 siglos. También Pablo citando en 1 Corintios 15, versículo 33. 1 Corintios 15, versículo 33. No os engañéis, las malas comunicaciones corrompen los buenos modales. Encontrado en una obra Thais por Menandro en 4 o 3 siglos antes Cristo. Continuando, en Tito, versículo 13, capítulo 1, verso 13, este testimonio es verdadero, por la cual causa reprenderlos severamente para que sean sanos en la fe. En versículos 14, no presta atención a los mitos judíos, a los mandamientos de los hombres que se apartan de la verdad.
Los mitos son populares en el Talmud rabínico. Uno es la serpiente en el jardín de el Edén que quería asesinar a Adán y casarse con Eva. Otro es la historia de Jonás. Tenía dos peces, dos ballenas, dos grandes animales, no uno. Es ridículo. Pablo está aconsejando a Tito que corrija los errores cuando los encuentran. Versículo 15. Para los puros todas las cosas son puras, pero para los contaminados e incrédulos nada es puro. En cambio, tanto su mente como su conciencia están contaminadas. Versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero en sus obras lo niegan, siendo detestables y desobedientes e adecuados para cualquier buena obra. 6 veces Pablo usa esta palabra negar, y 2 veces con Tito, y 4 veces con Timoteo, pero en ninguna otra carta del Pablo. Tito, el capítulo 2 comienza con Pablo diciéndole a Tito cómo es responsable de seleccionar líderes. Versículo 1. Pero vosotros habláis las cosas que son consistentes con la sana doctrina. La sana doctrina es una enseñanza saludable que cada oyente puede utilizar para su relación con Dios y su prójimo. El sonido está en la higiene griega. Versículo 2. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, autocontrolados, sanos en la fe, en el amor, agape, en la resistencia. Versículo 3. Las ancianas igualmente reverentes en su comportamiento, no calumniadoras, no siendo esclavas de mucho vino, maestras de lo que es bueno. Es importante de maestras parte por de diferentes niveles de responsabilidad. Mira en versículo 4, para que entrenen a los jóvenes a ser amantes de sus maridos, amando a sus hijos. En este versículo 4, la palabra amor es filio, no agape. Verso 5. Autocontroladas, puras, guardianas en el hogar, bondadosas, sujetas a los propios maridos, para que la palabra de Dios no sea difamada. Es importante hacer el nivel. Las mujeres necesitan a seguir en 1 Timoteo capítulo 3 y también aquí en Tito, capítulo 2, verso 6. Del mismo modo, exhorte a los hombres más jóvenes a ser autocontrolados. Gálatas 5, verso 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Veamos el versículo en Tito y una referencia a la que Pablo podría estar aludiendo. Versículo 7. En todas las cosas mantened en la enseñanza de vosotros mismos como modelo de buenas obras, en la enseñanza, la integridad, la dignidad. En Mateo 28, en el último verso, en el libro, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy vosotros con todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Título 2, verso 8. Y palabras sanas irreprochables, para que el que es de lo contrario se avergüence sin tener nada malo que decir acerca de nosotros. Colosenses, por favor.
4, verso 6. Colosenses 4, 6. Sé vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Título 2, verso 9. Los siervos deben estar sujetos a sus propios amos en todo, ser agradables, no negar. En 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, verso 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A continuar en Tito 2, el versículo 10. No roba, sino muestra toda buena fidelidad, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todas las cosas. En Romanos capítulo 16, verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. A continuar, Tito capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios ha aparecido trayendo salvación a todos los hombres. En Efesios 1, capítulo 13, porfa. Efesios 1, capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tito 2, versículo 12. Nos instruye que, habiendo negado la impiedad, las pasiones mundanas, debemos vivir discretamente, con rectitud y piadosamente en la era presente. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verso 13, en título 2. Esperando la bendita esperanza a la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Romanos capítulo 5, verso 2. Romanos capítulo 5, verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tito 2, verso 14. Que se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo a un pueblo especialmente escogido, celoso de buenas obras. En Hechos, capítulo 21, verso 26, es muy familiar a Pablo. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Versículo 15 en Tito 2. Habla estas cosas y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te desprecie,
desprecie. Segundo Pedro, por favor, mira conmigo. Segundo Pedro y 2:16. Capítulo 2, verso 16. Y fue arrepentido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Tito, capítulo 3, verso 1. Recordarles que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén listos para toda buena obra. Romanos 13, Romanos capítulo 13, versos 1 a 2. Romanos 13, versos 1 a 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. A los que resisten, acarrean a condenación para sí mismos. A continuar en Tito 3, verso 2. No hablar mal de nadie, ser pacíficos, ser mansos, mostrando toda humildad hacia todos los hombres. Santiago 3, por favor, verso 13. 3 y 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. A regresar a Tito 3, verso 3. Porque nosotros mismos también fuimos una vez necios, desobedientes, engañándoos, sirviendo a diversos deseos y placeres, viviendo en malicia y envidia, odiosos, odiándonos unos a otros. De otra escritura, yo pienso, Pablo es posible a pensarlo, es Romanos capítulo 7, Romanos 7, versos 14 y 15. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así es muy personal a mí, pero estoy pensando en tratando a vencer mis pasiones. A continuar en Tito, capítulo 3, verso 4, disculpa. Tito 3, verso 4. Pero cuando apareció la bondad y el amor de la humanidad por Dios nuestro Salvador. Yo pienso posible en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tito 3, verso 5. Él nos salvó, no por obras injusticia que hicimos, sino según su misericordia, a través del lavamiento de la generación y la renovación del Espíritu Santo. La parte estoy pensando es en Mateo 19, verso 28. Mateo 19 a 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis
sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Tito 3, versículo 6. A quien derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. En Hechos capítulo 10, Hechos 10, verso 45. Hechos 10, 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atonitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Versículo 7 en Tito 3. Para que habiendo sido justificados por esa gracia, lleguemos a ser herederos de acuerdo con la esperanza de la vida eterna. En Romanos capítulo 3. Estoy pensando mucho sobre 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. ¿Cómo está escrito? No hay justo, ni hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. A continuar en Tito, capítulo 3, versículo 8. Digno de confianza es el dicho, y quiero que afirmes fuertemente con respecto a estas cosas para que aquellos que creen en Dios tengan cuidado de dedicarse a las buenas obras. Estas cosas son excelentes y provechosas para los hombres. En Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tito 3, versículo 9. Pero evita las controversias necias y las genealogías y los argumentos y las disputas acerca de la ley, porque no son útiles y no tienen valor. Entonces estoy pensando en Romanos 16, verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartís de ellos. Versículo 10. Rechazad al hombre facciosa después de una y segunda amonestación. Timiteo 6, 20. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitado los profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Versículo 11 en Tito capítulo 3. Sabiendo que tal hombre es corrupto y está pecando siendo autocondenado. En 2 Timoteo 2, verso 23. Pero desecha las cuestiones necias y insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Ok, me doy cuenta de que 2 Timoteo no fue escrito antes que Tito, pero ya que estamos viendo esto, podemos concluir que es relevante para el libro de Tito y nosotros. Es solo mi opinión.
A continuar. Tito, capítulo 3, versos 12 a 15. Desde entonces, cuando te envié a Artemas o Tíquico, sé diligente en venir a mí a Nicópolis, porque he decidido pasar el invierno allí. Nicópolis es un área en Grecia. En el nombre Artemas solo se menciona aquí en la Biblia, pero Tíquico se escribe otras 4 veces como compañero tanto de Pablo como de Timoteo. Versículo 13 en Tito capítulo 3. Equipa fervientemente a abogados Zenas y a Apolos para que nada les falte. Zenas también solo se incluye aquí en la Biblia, sin embargo, Apolo se registra en otros 9 lugares en las Escrituras. Versículo 14 en Tito capítulo 3. Y también que nuestro pueblo aprenda a dedicarse a buenas obras para las necesidades necesarias para que no sean infructuosas. En Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, capítulo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Tito 3, versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia esté con todos ustedes. Pablo siempre tuvo un equipo a su alrededor y su apresuró a saludar a todos los que estaban contribuyendo a la causa de promover el evangelio del reino de Dios. Amén. Destacada en amarillo es la ciudad de Nicópolis. Nicópolis. Está el lugar Pablo ir por invierno. Así es increíble. Yo fui en esta parte de Grecia, está increíble. Cuando está en el norte de Europa, está muy, muy frío, tiene mucho frío. En el sur parte, especialmente 15 a 20 grados mejor. Es increíble. Entonces, este libro de Tito, buen liderazgo. Pablo está haciendo discípulos a su discípulo Tito, haciendo discípulos, buen discipulado. Ser un buen mayordomo, no desperdiciar los dones que Dios nos ha dado a apoyar el cuerpo de Cristo, como lo mejor de nuestras habilidades humanas. De Acrópolis, así es en la foto. Acrópolis está lejos de aquí. Acro está arriba en griego. Polis es ciudad. Lo cual han dicho los historiadores, cuando Roma conquistó Grecia, fue la cultura griega la que conquistó a la romana. En conclusión, hermanos y hermanas, Dios obrando es un buen resumen de esta epístola a Tito. Dios está obrando a través del Pablo, a través de Tito, a través de ti y de mí es lo que nos hace aptos para su servicio. Pero debemos someternos a Dios, tener dominio propio, ayudarnos unos a otros. Tito fue fiel a la sana doctrina, leal a Pablo y un ejemplo estelar. Tito es mencionando 12 veces en la Santa Biblia. Hermanos y hermanas, yo espero ustedes tienen un increíble noche o día cuando escuchan este mensaje de estudio de Biblia. Agape a todos. Nos vemos más a rato.